Animales y nos vamos a ir a Plasencia a comer con la familia. Os voy a enseñar una motosierra que le compré ayer al Dagar para que limpie los olivos, porque esto se quiere preparar todos los olivos y comprar maquinaria. Ahora lo enseño. Es que estaba que no veía la cachorrina que se trajo un muchacho y la tiene ahí metida con los otros perros. Digo, a ver si me ha desaparecido de para aquí. El tema es que ha desaparecido un perro. El perro, el perro está desaparecido, el que era el hijo de la perra aquella de la Matilde que estaba para aquí perdida. No lo he visto ayer tarde ni lo veo ahora. No aparece ese perro. Impossible. Voy a asomarme a ver si estuviera para aquí. ¿Algún sitio? Que es rarísimo. Ayer tarde no estaba el perro y esta mañana tampoco. Vamos, que ese perro no mío, nació para aquí estaba, pero la Matilde, hasta que le encontré un dueño, tardó un montón de tiempo, que nadie la quería, ni protectoras, ni nadie la quería. Pero es que es rarísimo esto. Y es un cachorro. Ah, está allí. Qué raro, como no ladra, lo tiene un muchacho metido allí en las perreras. Voy a enseñar la motosierra que le he comprado. 290 euros me ha costado. Uf. Vamos, he comprado dos. Esta ya es que la tenían ayer. Y ya la traes ayer para acá. La tenemos que probar hoy. No la he probado, ni he echado gasolina, ni hemos echado nada. Me ha dicho el tío, llévatela, pruébala. Vamos, ya se la he pagado. Digo, pero hay que pagarla antes de que termine el año para facturar. Vamos a verla. La vamos a sacar aquí. Es de esta de podar altura. He comprado dos. Esta y he comprado una guarna. Estas que dicen que van muy bien porque el carburador es de esos buenos que hay. Esta marca, yo esta no la he probado, pero colegas me la tienen y va muy bien. Y 200 y pico euros. Vamos a echarle aquí combustible. Hay que echarle aceite. Aquí le soldamos nosotros un hierro siempre. Hay que hacer un apaño artesanal. Una tuerca y un tornillo para abajo, para cuando cortas la rama, enganchas con un ganchino que le hacemos artificial y se tiran las ramas para abajo. Se le suelda aquí en el espadín. Y ya está, bueno, le podemos meter el tornillo, pero yo siempre le sueldo aquí. Ya veréis el apaño que le vamos a hacer. Son modificaciones que hacemos nosotros de pueblo. Soldamos aquí una tuerca y la tuerca un hierro para abajo. Y el hierro ese te sirve de gancho para tirar las ramas. Porque si no, hay ramas que se quedan arriba en los olivos. Vamos a echar aceite de motosierra. Espéralo. Y gasolina. No está. Va hecho el tío, pruébala, pero es que no me da tiempo. Ya sabéis, usar aceite de la buena, que si no te para el Seprona y te denuncian. Te mete el Seprona una denuncia que te endereza. Bueno, están. La otra es una esguarna. Y esta, pues porque vamos a probarla esta, a ver qué tal va. Le vamos a echar gasofa, le vamos a echar aceite. Voy a meter. Los olivos no me gustan, pero el chaval quiere olivos y va a tener que comprar todo el equipamiento de olivar. Hace un frío, vamos a echar de comer las vacas y nos tenemos que ir. Aquí te viene todo el equipo ja, viene la botellina de los gays y todas estas cosas. No sé si apretarlo todo porque siempre viene medio flojo todo. No sé, compras un cacharro y tiene todo medio flojo, todos los tornillos medio flojos. Heridas sin cicatrices de las últimas peleas y a veces vómitos. Este está bien, el de abajo. Yo no sé por qué traen dos tipos de llaves. Mira, este estaba flojo, ¿veis? Arranca y te pasa como la máquina de aceituna, se cae todo. Compran las cosas nuevas y los que las están montando, como no tienen fuerza, no tienen tiempo. Adelante, daros cuenta que. Mirad,
Si os digo yo que los que montan estas cosas, ¿para qué quieres dos llaves, una más grande y otra más chica, si el tornillo están en el mismo sitio? Pues poner los dos tornillos iguales, no hace falta llevar dos llaves a campo. Mucho ingeniero, pero ingeniero de... ¿No ves cómo están flojos los tornillos? Es que los que las montan... Los que las montan no tienen potencia. Mira, es que está flojo hasta de asa, mira qué flojo, madre mía, ruina. Si la arrancas y te pones a trabajar sin apretar tornillos, todos tornillos para ahí. Bueno, este no lo aprieto mucho porque este es el asa. ¿Arrancará? No arrancará. Vamos a echarle gasolina. Tengo heridas sin cicatrizar de las últimas peleas. Se aparta lo de la luz, porque si cae la gasolina aquí no de la luz, que está debajo, nos electrocutamos todo. Salimos en el telediario. Vamos a quitar el... Que tengo puesta la tarjeta antigua, tenía que haber empezado con la tarjeta nueva. Tengo puesta la tarjeta antigua y aquí no paran de llamar todo el rato. Verás ahora cuando se enteren que es la tarjeta antigua, como me llaman por teléfono para parar el directo. Se me ha olvidado cambiar de tarjeta. No tengo ni embudo, Pero bueno, el olor de la gasolina es de gasoil de fracaso, el de la gasolina de prosperidad. ¿No sabéis eso? Me cago en 10. Todo vertía la gasolina. Aquí se puede hacer porque es hormigón. En la calle no hagáis esto, ¿Arrancará? ¿No arrancará? En breves momentos nos lo dirán. Espérate. Espérate, pasa por aquí. Ahora, espérate, voy a sacar la máquina afuera. He guardado todos estos cacharros que vienen aquí. Es que esto es para esto. Hay que hacerlo. Había que encintar los cables, fijaros. No me los traen los cables ni sellados. Vale, la saque fuera que tengo que hacer una cosa. Sácala no porque tiene. Vamos a arrancarla afuera. Tiene esto. Ahí te he puesto de todo. Ya, que es un tarde ahora. Vamos a ver. Si es que que una de arriba. ¿Encontraste la otra de la sierra? No. ¿No la has encontrado todavía? Sí, se la he encontrado. ¿A que chivo se va a comer la zorra? Sí. Hombre, aquí se te ocurre. Ya, que No, es que está escondido, que lo tiene escondido para allí. Déjalo que se está escondido para allí. Mira, lo de los cables me lo traen aquí para que lo ponga yo. Lo de sellar los cables, ya. Esto tiene que ir aquí. Me tenías que haber descontado algo, 290 euros, y encima tengo yo que poner de los cables. Esto es para que no se moje la goma esta que... Ahora no lo vamos a hacer porque hemos echado gasolina y está sucia se ha mojado un poco por fuera. Esto tiene que ir aquí puesto. Tapando el empalme. Y mira, no te lo traen ni puesto, te lo dan para que tú lo pongas. Cago en 10, 290 euros más mal comprados que nada. Que esto va a marchar bien. Este carburador que tiene es la mejor marca de carburadores. Vamos a ver qué podemos cortar con la cacharra esta. Me cago en 10. Primero vamos a ver si arranca. Vamos a ver si arranca lo primero. Que yo no sé ni dónde hay que darle aquí. No tiene cebador. No tiene cebador. Esto no arranca.
fría. Tiene aquí como lo del aire, casi corto el cable. ¿Cómo huele a nuevo? Tiene un problema, pero un problema. Tira eso para allí. Cuando lo doy para arriba se para porque tiene un regulador de aceleración que está acelerado. Hasta que le cojamos el truco. Tenemos que apretarle aquí el bicho, que está desapretado. El seguro este lo está aquí acelerado, luego lo preparamos. Pero arranque va bien. Hay que centrarlo y necesito una llave porque no va con la mano. Pero zurra. Funciona. Cuando le quitas el aire, se para. Bueno, luego la miramos, que tenemos prisa. Y esto hay que darle para el otro lado. O quitárselo directamente. Cuando le quitas el aire, se para la cacharra, no está bien. Y ahora no. ¿Veis? Cuando le acelera se para. Y está acelerada, tengo que sincronizarla bien. Vamos, no te las dan ni sincronizar. Vamos a echarle de comer a las vacas. Esto luego lo probamos, esto es para mañana. Hoy no. No, si tú vas, no va a caer ni un chivo. Ni un chivo va a caer. Y él lo sacaba ayer, bien. Que ten cuidado con la gasolina.
Yo voy a echarle a las vacas. Ahora luego paso yo por allí. ¿Hay que subir pienso para los perros? No. Ahora subo yo. Vámonos, chavales, a las vacas que... Ahora subo yo el pienso de los perros. Voy a las vacas que están abajo, no se vayan ahí. Tengo que sincronizarla. Tiene el carburador, hay que cogerle el relintín. Cuando le quite el aire se para. Cago, tío, te gastas 290 euros ni te las miras. No, el dinero sí lo mira. Es español, ¿eh? El dinero sí lo mira. Hostia. ¿Qué fue el chaval a buscarla? Mandé al hijo y le dije al chaval que te la prueben allí. ¿Sabes? Le dije al muchacho que te la arranquen allí y te la prueben porque sé que viene siempre sincronizada. Ahora por eso la he puesto yo ahora ahí para... Falta naranja. Se ve, conduciendo no se bebe alcohol. Falta naranja, sí. Voy a parar y voy a cambiar de tarjeta, si no me van a empezar a llamar. Tengo los dos teléfonos metidos ahí. Fue ayer corriendo lo primero. Toma la factura, dame la transferencia. 290 euros. Le dije al muchacho que te la arranquen porque sé que vienen todas, hay que sincronizarlas. Habéis visto, me paran el directo, me llaman con número privado y te paran el directo y así saben que ya no puedo ganar dinero con este directo, no me dan ni un duro por él. Cabas, que lo que más que te dan son 3 euros. Uy, 3 euros si lo veis 100.000 personas. Pero como lo veis solo 20.000, lo voy a quitar. Porque no paran de llamar.